Vamos a ver, yo a la hora de hablar de Maeztu he decidido buscar algo en lo que pudiera ser un poco original, porque reconozco que realmente mi lectura más seria de Maeztu la hice en el año 1964, con motivo de que me dio la Editora Nacional un premio que era, vamos, no me dio, publiqué en la Editora Nacional un libro que era La expedición del general Gómez, y hablando con los de Editora Nacional, pues pusieron a mi disposición todo su fondo de libros, del cual hice un saqueo bastante amplio, incluyendo unas obras escogidas de Maeztu, que llamaban escogidas, pero poder haber llamado prácticamente completas. Entonces, aquello me lo leí. Hubo algunos pasajes de defensa de la hispanidad, de don Juan Don Quijote y la Celestina, de su artículo sobre la muerte del superhombre que me impactaron, pero realmente, y exceptuando el vistazo que ha dado la antología de hoy, a Maeztu lo he tenido bastante abandonado, pese a la importancia de sus pensamientos y a su vigencia, yo creo que muy remarcable en todo lo que tiene que ver con la defensa de la hispanidad, sino es por los contactos que tuvo a lo largo de su vida con una figura que la que sí estudié bastante, que es José Calvo Sotelo. Por lo tanto, como hay unas biografías en las que hay un cierto paralelismo y desde luego unos contactos, me voy a permitir referirme a ellos para no, digamos, caer en lugares comunes. Maeztu, como saben, experimenta una gran evolución a lo largo de su vida. Esa evolución ya es muy visible en el momento en que se produce la llegada al poder del general Primo de Rivera. De hecho, inicialmente parece que el grupo de generales con el que contaba Primo de Rivera en Madrid, los denominados generales del Cuadrilátero, pensaban que Maeztu pudiera ser miembro de un ministerio constituido por civiles bajo el auspicio de Primo de Rivera. Finalmente, en el tren que venía de Barcelona hasta Madrid, parece que Miguel Primo de Rivera cambió de opinión, que le pareció, como dijo al corresponsal de ABC, que aquello sería poco radical, y al final se constituyó un directorio militar, que luego daría paso a partir del 25 al directorio civil, que era un consejo de ministros en sentido más clásico. Pues bien, Maeztu sí va a tener contactos con el régimen de Primo de Rivera, con lo cual pues también los tendrá con Calvo Sotelo, formará parte, como saben, de la Asamblea Nacional y formará parte dentro de ella de la ponencia constitucional, de la que hace ese proyecto de constitución que al final no va a ser llevado a cabo por el régimen. Donde ya encontramos un contacto mucho más estrecho es una vez caída la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera cae en cierto sentido como un castillo de naipes en todo lo que podía tener elementos de apoyo. Como ustedes saben, el régimen de Primo de Rivera se apropia de la Unión Patriótica, que era una idea de los propagandistas, una idea curiosamente de Ángel Herrera Oria, que quería crear por toda España uniones patrióticas provinciales que terminaran federándose en una Unión Patriótica Nacional. Pero a Miguel Primo de Rivera le gustó la idea y decidió crear la Unión Patriótica desde el poder, pese a que Ángel Herrera avisó desde las páginas del debate que si tú creas algo desde el poder, cuando dejes el poder, aquello se derrumbará. Y es lo que pasó con la Unión Patriótica. Cae la dictadura de Primo de Rivera y esa Unión Patriótica, que en teoría llegó a tener como 2.100.000 afiliados, pasó a ser completamente inexistente. Lo que sí se crea por un grupo de ministros de la dictadura, de antiguos ministros de la dictadura, y también por Ramiro de Maeztu, es la Unión Monárquica Nacional, que es un partido que a lo largo del año 30-31 pues, protagoniza diversos actos políticos reivindicando la figura de Primo de Rivera. Y de hecho, Maeztu acude al funeral por Primo de Rivera, que se dice en Madrid, y Maeztu continúa muy unidos a los de Unión Monárquica Nacional. Parece que el propio 14 de abril estuvo con ellos el día que se proclama la República, pues viendo si había alguna posibilidad de hacer algo para disuadir al monarca de que abdicara. Posteriormente, Maeztu va a ser elegido diputado en las Cortes de noviembre del 33, elecciones en octubre, segunda vuelta en noviembre del 33. En esas Cortes también fue elegido diputado José Calvo Sotelo. Hay que decir que José Calvo Sotelo había sido elegido diputado ya antes, en junio del 31. Pero no pudo volver a España porque se habría creado un tribunal de responsabilidades políticas para todos aquellos que habían colaborado con la dictadura, y los ministros de Primo de Rivera, los que estaban en España, fueron encarcelados, y en Calvo Sotelo, que se había ido a Portugal, se le hizo ver que aunque hubiera sido elegido diputado, primero se le metería en la cárcel y luego se vería si era o no era diputado. De semejante perspectiva, Calvo Sotelo optó por devolver. Luego se eligió miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, también el gobierno anuló la elección de Calvo Sotelo, y posteriormente, cuando es elegido en las elecciones del 33 de nuevo, pues surge que han ganado los radicales y la CEDA, no se sabe bien qué hacer con ello, y Maeztu es, junto con otro grupo de parlamentarios, quien va a presentar en las Cortes una petición de que se indulte ya a Calvo Sotelo.
Es una petición que la CEDA inicialmente decía que apoyaba, pero los radicales no apoyaban, y con el pretexto de no crear disensiones entre partidos que tenían que entenderse, Gil Robles acaba dando instrucciones de que la CEDA vote no. Por lo cual, pese a que los de la CEDA, que en teoría habían dicho que le iban a indultar, estaban en el poder, Calvo Sotelo no puede volver de Francia, donde estaba entonces, hasta que sea una amnistía general que comprende incluso a los que habían participado en movimientos revolucionarios del año 31 al 33, también en el 10 de agosto de Sanjurjo, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando Calvo Sotelo vuelve a España, va a haber un homenaje que le dan las derechas, y en ese homenaje, naturalmente, uno de los personajes destacados es Ramiro de Maeztu. Estas relaciones entre Maeztu y Calvo Sotelo se verán también en la famosa, digamos, en el Bloque Nacional. Cuando se crea el Bloque Nacional por Calvo Sotelo, uno de los firmantes del Bloque Nacional es precisamente Ramiro de Maeztu, al igual que otro destacado literato de la época, como era el premio Nobel Jacinto Benavente. Hay que decir que esa relación continúa y van a participar en actos monárquicos a lo largo del periodo que precede a la constitución de esas elecciones del Frente Popular, y concretamente en noviembre del 35 Maeztu y Calvo Sotelo van a participar juntos en ese famoso mitin del Urumea, que es donde Calvo Sotelo da aquella famosa frase de prefiero una España roja a una España rota, porque una España roja podría revertirse y una España rota pues ya sería imposible de volver a su ser. La última vez que yo tenga constancia que participan juntos en un acto es el 7 de febrero del 36. El 7 de febrero del 36, aunque estamos en la campaña de las elecciones del Frente Popular, no participan en un acto propiamente político, sino en un homenaje que se da a Ernesto Jiménez Caballero por haber sacado la cátedra de literatura del Instituto San Isidro. Un homenaje, por cierto, de que Calvo Sotelo sale bastante enfadado porque, aquello era mucho de intelectuales, entre ellos el conde de Kesserling, que llevaba pues una borrachera bastante notable y se pasó el acto interrumpiendo las intervenciones de todos. Y los que eran del sector, digamos, literario, por aquello que eran más bohemios, lo tomaron más o menos bien, y Calvo Sotelo se lo tomó bastante mal y dijo que más actos de estos ninguno. Y hay una vez más que se iban a coincidir Calvo Sotelo y Ramiro de Maeztu, aunque con Calvo Sotelo muerto, que es en el funeral de Calvo Sotelo. Una vez es asesinado Calvo Sotelo, cuando se le tiene que organizar el entierro en el propio cementerio, porque el gobierno se niega a que se le pueda llevar el cadáver a la Academia de Jurisprudencia y Legislación de la que era presidente, obligan a que el entierro se haga allí. Ese ministerio, ese entierro que se hace en un clima de tensión difícilmente exagerable, porque aquello está lleno de guardia civil a la que los 2.000 personas, o como mucho 3.000 que pudieron asistir al entierro, pues de vez en cuando jalean, tratan de hacer patacones tal. Sin embargo, son guardias civiles hostiles, porque la Guardia Civil, como se vio luego en el alzamiento de Madrid, en su mayor parte, digamos, que estaba imbuida por el apoyo al régimen. Y por lo tanto, el ambiente del funeral es todo bastante tenso. Hay un grupo que lleva el féretro y justo detrás de ese grupo marcha ya Ramiro de Maeztu. Y hay que recordar que precisamente cuando tenga lugar la articulación de ese Estado que hay que crear después de la Guerra Civil Española, un Sáenz Rodríguez, que cuenta en su testimonio cómo él sintió enormemente y que iba llorando en el funeral porque decía, una vez muerto Calvo Sotelo, ¿qué nos queda para constituir el Estado nuevo? Que lo que nos queda es Sanjurjo. Porque claro, Sanjurjo era un militar, no era un político. Pues otra de las personas que hubiera podido ayudar en la articulación de ese Estado, que hubiera podido tener un papel intelectual potente, era precisamente Maeztu, que era otra de las grandes figuras de los monárquicos en el periodo, y que, como todos ustedes saben, sería asesinado el 29 de octubre de 1936. Son dos figuras, además, que están en la actualidad muy olvidadas, ese es otro paralelismo, aunque es curioso, porque, sin embargo, han tenido un tratamiento distinto desde el punto de vista del Ministerio de Justicia. Como saben, el ducado de Calvo Sotelo se, suprimió. Supongo que a los socialistas les molestaba el que hubieran sido un escolta socialista de Prieto, Cuenca, el que había asesinado a Calvo Sotelo, y por eso pues también, para aquello de la damnatio memoriae, pues lo que hacen también es suprimir el título de duque Calvo Sotelo, mientras que gracias a Dios en el caso de Maeztu pues ha habido suerte y el título se ha conservado. Y nada más por mi parte, sino felicitar a los que han propiciado esta nueva edición de Maeztu, porque es verdad
que Maeztu es un escritor al que merece siempre la pena leer y el que merece la pena siempre recordar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un poco en esta tarde lluviosa y mojada, pero también una tarde muy interesante precisamente para recordar a una de las grandes figuras un poco de nuestra historia. Y por tanto, bueno, ya la tormenta ha hecho ya su filtro, ya nos ha dejado los más valientes aquí, ¿no? Los demás han quedado en casa viendo tranquilamente un poco la televisión. Bueno, la primera cuestión muchas veces, y más en el presente, es recordar un poco pues quién era Ramiro de Maeztu. Y casi podríamos definir como un peregrino por la verdad, debido un poco a esa búsqueda, ¿no? De ese sentido de su vida que va a ir evolucionando y va a ir convirtiéndose al final en uno de los grandes referentes, un poco de lo que podríamos denominar de los intelectuales o los pensadores, un poco de las derechas, ¿no? Abriendo un poco en esa pluralidad de corrientes diversas que han existido. En ese aspecto, en ese peregrinaje que casi podríamos hablar de la vida de Ramiro de Maeztu, desde luego su origen ya pues, rompe un poco las expectativas, ¿no? Es una persona que su padre es un hacendado cubano de ascendencia navarra, aunque luego podemos decir que siempre su origen vitoriano, ¿no? Pues, le calificará como uno de los intelectuales vascos vinculado a la generación del 28, de una madre francesa, pero en realidad de origen inglés, que además, bueno, pues va a tener su carácter como todas las buenas madres, pero en este sentido, bueno, es una de las pioneras del feminismo, incluso de tratar bien a los animales, ¿no? Y así, o sea que podemos decir que es curiosamente un hombre que va a vivir nuestro presente de una manera bastante literal en su casa. Eso pues le va a hacer intervenir también que en su juventud, bueno, hijo un poco de una clase media depredada, con un gran nivel cultural, pero que tiene que buscarse, bueno, los recursos económicos por fallecimiento de su padre en edad temprana, bueno, pues acabe por este origen no tan plural un poco de su vida, pues tenga su experiencia británica, una experiencia en Inglaterra como corresponsal. Ya para entonces es un hombre claramente liberal, es un poco el signo de los tiempos, un poco de la política. Estamos hablando de un hombre pues bueno, pues que a través de sus lecturas, a través de los contactos familiares, a través un poco de sus orígenes, bueno, pues se inicia un poco en ese modelo. Va a ser de un liberalismo que claramente en un inicio, quizá un poco por la vida que él lleva, tiene unos tintes sociales y claramente va a ir desembaucando en esa Inglaterra que casi es una visión del futuro, esa Inglaterra capitalista, esa Inglaterra de revolución industrial, hacia un socialismo fabiano, un socialismo que casi es visto de manera positiva por muchos intelectuales como una respuesta de justicia social laica en este aspecto hacia, bueno, lo que está sucediendo de injusticias y desigualdades en esa sociedad británica. Curiosamente ahí nos pega ya las primeras sorpresas. En esa búsqueda se puede decir, bueno, pues de una mayor igualdad, de una mayor justicia, tiene sus encuentros, claramente por sus simpatías, con el socialismo fabiano. Ahí tendrá contacto también con lo que es el corporativismo de Kuhl, ¿no? Ese corporativismo de raíz izquierdista que se va a fundir luego con el corporativismo también de signo católico, ¿no? También resulta que toma contacto con el distributismo, ¿no? Va a tener un encuentro con un Belloc que, recordemos, Hilary Belloc, no converso, es de familia anglo-francesa y por tanto tiene muchos tics parecidos, similares a Ramiro de Maeztu. Ha sido diputado liberal, ha estado profundamente decepcionado de cómo está la vida política en el ámbito británico. Hilary Belloc es el autor de ese libro que es El Estado Servil, ¿no? Por tanto, una descripción clara de que, bueno, el Estado liberal no es verdaderamente representativo o democrático de la sociedad, sino es el primero que habla de una casta y que, por tanto, existe, se puede decir, un poco ese segmento no representativo, un poco de la política que se arroga, ¿no? Una representación de la sociedad sin tenerla verdaderamente, ¿no? Entonces ve lo que es muy crítico. Y esa crítica, ese sentido, y más cuando Belloc
con sus principales amigos, los hermanos Chesterton, ¿no? Pues conforman un poco ese sentido de visibilidad, de una visión de humanización de la sociedad en la que viven, de industrialización, una humanización de una sociedad que debería ser, bueno, pues más comunitaria, más una visión sobre todo de pequeños propietarios, una visión casi rememorando lo que había sido en el pasado, ¿no? Un poco esa Edad Media, ¿no? Esa imagen, un poco de un Gilbert Chesterton, ¿no? Que cuando él recorría los caminos rurales de su Inglaterra veía los restos, ¿no? Casi fantasmagóricos de las abadías benedictinas destruidas por Enrique VIII y se quedaba mirando y decía, ¿por qué nosotros tenemos esto y por qué los italianos, los franceses y los españoles tienen semejantes maravillas, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros para perder todo esto, ¿no? Y a partir de esa búsqueda, casi se puede decir estética, del pasado cultural inglés, acaba su conversión en el catolicismo. Verdaderamente, como todo hombre casado, cuando ya su mujer decidió dar el paso a su conversión, Gilbert Chesterton, ya que ya lo había decidido anteriormente, decidió entonces convertirse al catolicismo. No quiso hacerlo sin su mujer, porque buena le esperaría en su casa si le llega a hacerlo de otra manera, ¿no? Y así, por eso algunos nos mantenemos solteros, ¿no? Entonces, ya estáis convertidos al catolicismo. Entonces, en ese aspecto, como vemos, bueno, Maeztu tiene unos diálogos, unas semejanzas muy que ya en Inglaterra están preanunciando esos caminos, esos diálogos que tiene con ese mundo de conversión y de, se diría, de ese distributismo social, le va a dejar ya su semilla, le va a dejar un poco su toque. El Ramiro de Maeztu, que luego se convierte en un corresponsal, ¿no?, claramente aliadófilo durante la Primera Guerra Mundial. Claramente es una persona que tiene sangre inglesa en sus venas, que ha estado en Inglaterra, ha visto las realidades de allí, se mueve con una influencia también de intelectuales franceses, pues claramente va a optar por unas simpatías más bien de tipo aliadófilo, no hacia los imperios centrales, ¿no? Él cumplirá sus misiones de corresponsal, volverá a España, pero ya es una persona removida, es una persona que está en plena pugna, se puede decir, espiritual en ese aspecto, hacia dónde ir. Empieza ya también a aprender, bueno, lo que es ese sentido también de fe que ha visto en esa minoría católica inglesa que cada vez va predominando, va tomando un aire, desde luego, cada vez más militante, ¿no? Y muchas veces por esa fe del converso, ¿no? Belimbo tenía una manera de definir casi el catolicismo inglés de una manera matemática, ¿no? Le decía, los conversos al catolicismo representamos en el mundo católico inglés el 20%, pero a nivel intelectual somos el 80% de ellos, ¿no? Entonces podemos decir, se daba ese sentido aristocrático que no le faltaba razón. En realidad la intelectualidad católica inglesa en su mayoría pues va a proceder un poco de ese espíritu de la conversión un poco allí. Y al Ramiro de Maeztu que viene a España es el que le toca esa experiencia, ¿no?, del nuevo estado de Miguel Primo de Rivera, se puede decir, intento, por último, ya de llegar a un periodo de gestión política debido al desmenuzamiento que se ha producido con la Restauración. Allí es donde obtiene un cargo que es en 1928, el de su embajada en Argentina. ¿Y qué sucede en Argentina? Que la Argentina de entonces es una Argentina muy diferente a la que nosotros podemos ver ahora. Es una Argentina soberana, independiente, pero que conforma parte de los circuitos económicos internacionales como país exportador de sus materias primas, principalmente al Imperio Británico. De ahí viene que muchas veces se compare al argentino, un poco diciendo de esa manera, un poco quizá popular o vulgar, diciendo el argentino no deja de ser un italiano que habla español y que desearía ser inglés, ¿no? Se corresponde un poco a esa época debido a esa aristocracia argentina del momento, enriquecida por el comercio con el mundo británico y que tiene, por tanto, esa influencia cultural anglosajona muy importante. No obstante, la llegada de Ramiro de Maeztu también le produce otro shock en su espíritu. ¿Cuál es? Esa Argentina con profundo orgullo es una Argentina también que tiene un carácter identitario fuerte. ¿En qué aspecto? Es la época, sobre todo, de los bestsellers como Max Weber con su Ética protestante, una foto fija del siglo XIX mediante la cual
claramente dice, bueno, a nivel católico, el mundo del avance, el mundo de la tecnología, el mundo del desarrollo es el mundo protestante. Y a nivel racial, claramente, el mundo del norte, el mundo anglosajón, el mundo germánico. ¿Cuáles son las potencias del mundo? Son los Estados Unidos, un país anglosajón protestante, es Gran Bretaña, el primer imperio del siglo XIX, y después de la unificación alemana es el imperio alemán. Podemos decir, es casi la glorificación. Si nosotros sacásemos la fotografía del siglo XVI, diríamos, bueno, pues el avance en la tecnología y el desarrollo es el imperio español y sus posesiones italianas, los Países Bajos, etcétera. Quienes hemos navegado por el mundo, nosotros. Quienes hemos creado la primera economía internacional del mundo, nosotros. Entonces, depende del momento fijo, cada uno puede sacar esa hegemonía, ese predominio. Entonces, en ese aspecto, cuando se da, podemos decir, ese sentido de superioridad, Hipólito Yrigoyen es cuando desarrolla y es el primero que inicia esa fiesta del 12 de octubre, esa fiesta del Día de la Raza. Un término que es un término muy popular en aquel momento, pero claro que puede tener unas connotaciones muy diferentes a las que se podría entender en el ámbito hispano en aquel momento, más en la definición de Vasconcelos. El término de raza a nivel europeo era claramente apostando sobre todo por ese determinismo de tipo biológico que era muy común en las élites cultas inglesas o alemanas. Por el contrario, en el ámbito argentino se estaba buscando ese sentido de identidad propio de la cultura hispana frente al gran vecino del norte o incluso respecto al propio mundo británico. Ahí es donde entra también, bueno, pues un sacerdote de abadiano, vizcaíno, vasco de pura cepa, euskoparlante materno, que era Zacarías de Vizcarra. Ya llevaba 20 años, va a estar llevando su apostolado entre la amplia colonia de inmigrantes españoles que vivían en la Argentina. Zacarías de Vizcarra es el que propone el término de hispanidad. No es un término fundado por él, es un término que ya había utilizado algunas veces incluso Miguel de Unamuno, pero sí que Zacarías de Vizcarra lo rellena perfectamente con el sentimiento católico, ¿no? Diciendo, la hispanidad, ¿qué es? No deja de ser la catolicidad en la cultura española, ¿no? Y por tanto carga en ese ámbito. Un Zacarías de Vizcarra que está plenamente en conexión con el mundo intelectual también nacionalista argentino, que hace realzar esa identidad hispana frente a esa hegemonía de tipo anglosajón. Ahí es donde un Ramiro de Maeztu entra claramente en amistad, en relación y por tanto un poco en ese fructífero encuentro de cultura con Leopoldo Lugones, ¿no? Por lo tanto, el mundo intelectual hispano que nace un poco en esa época toma confrontación también con Ramiro de Maeztu y descubre un mundo diverso, un mundo nuevo, fructificado por los siglos de permanencia que España había tenido allí. Se da claramente cuenta, una especie de Pablo que cae del caballo, de la inmensidad de España. Si nos reducirían a una frase exclusivamente España, ¿qué ha hecho en el mundo? Casi lo podríamos decir. En una frase diríamos, España descubrió América y la Iglesia Católica reza en español la mitad de ella, ¿no? Entonces podemos decir, ya solo con eso casi nos podríamos ir a la cama satisfechos de que no íbamos a estar en el purgatorio mucho tiempo, ¿no? Y así. Entonces, a partir de ahí se puede decir, ya es un Ramiro de Maeztu diferente el que va a volver a España, el que se encuentra de repente con una destrucción y con un proyecto laico que es muy representativo de la Tercera República Francesa, que va a ser la Segunda República Española. De repente llega y se encuentra en pleno combate como intelectual, un intelectual converso al catolicismo, un intelectual converso a intentar reconstruir el discurso, se puede decir casi sobrenatural, del discurso de la derecha, una derecha que, bien como ha dicho el profesor y presidente nuestro, Bullón de Mendoza, en un periodo en el cual la organización de la derecha había casi desaparecido. Hay que reconstruirla de cero. Y reconstruirla a nivel organizativo puede ser más fácil, reconstruirla a nivel espiritual es mucho más difícil. Ramiro de Maeztu será un hombre necesario y fundamental para la reconstrucción del discurso espiritual de la derecha. De ahí su participación en Nación Española, de ahí que sea su director y el que
abra también la oportunidad, sobre todo Acción Española, a la colaboración transversal de otros intelectuales, como Víctor Pradera, en el cual ahí yo sí soy autoridad, no en la figura de Maeztu, que ahí ya está más otro tipo de profesores, como Pedro González Bueno o David Jiménez, etcétera, que son los que han tratado específicamente la obra de Maeztu. Pero sí, un Víctor Pradera que, de la misma manera que con Calvo Sotelo, se encuentran en diversas ocasiones, colaboran juntos en el proyecto cultural de Acción Española y proyectan de esa manera juntos un discurso muy vinculado al catolicismo, muy vinculado a la tradición histórica un poco de España, para que el discurso de la derecha pueda responder en el momento de entonces, en la Segunda República, con un discurso atractivo, atrayente y que responda a los problemas reales que se planteaban en ese momento. Por eso es muy significativo que podamos ver ahí que, bueno, intelectuales del mundo de la CEDA, del mundo del carlismo o del mundo del monarquismo alfonsino, en el cual estaba incrustado Ramiro de Maeztu, e incluso de muchos de los intelectuales del nacionalsindicalismo, tengan unas trayectorias transversales que dicen, caramba, ¿no? Hay ciertos caminos que parece que tienen una transversalidad entre todos ellos. Mucho gracias a lo que denominaríamos ahora, con esa palabra anglosajona, de think tank, ¿no? Podemos decir un poco en ese sentido. Acción Española no solo era una revista, era un instrumento de cultura, era toda una formación de élites un poco para todo ese proceso de renovación. Y por tanto ahí vemos que un Ramiro de Maeztu es más allá un poco de ese apóstol de la hispanidad. Ya por ir dejando un poco mi turno, vemos un poco esa importancia determinante que va a tener con otros intelectuales en esa vertebración un poco del ámbito de la derecha en ese aspecto. Después de su sacrificio, después de su muerte, ¿su semilla va a quedar en cero? Pues claramente no. Su pensamiento luego va a estar va a influir mucho en el Estado nuevo que se creará después de la Guerra Civil. Y precisamente de las instituciones a nivel de diplomacia cultural más importante y que curiosamente va a surgir gracias a su legado, va a ser ese Instituto de Cultura Hispánica. El Instituto de Cultura Hispánica, que surge y que abre la oportunidad en un momento de aislamiento internacional, va a tener en la figura de Ramiro de Maeztu ese gran pionero que va a permitir y va a favorecer que aquellas personas que él conoció en Argentina y en otros lados luego puedan confluir y se pueda ir generando toda esa generación de intelectuales peruanos, chilenos, etcétera, que posteriormente vendrán a España y descubrirán una España distinta. Esa España empobrecida de los años 40 y 50 va a descubrir, gracias a Ramiro de Maeztu, la necesidad de contactar un poco con aquellas élites, ¿no? Unas élites como Antonio Cuadra, nicaragüense, como el propio Jaime Izaguirre, chileno, o como los propios que hemos citado de Argentina. Muchos de ellos vendrán a los cursos de verano. La manera que siempre tenemos en España de sabernos ganar a la gente, siempre cuál ha sido: invitarlos en el verano, aprovechar nuestra climatología y después de una buena conferencia por la mañana, invitarlos a comer, invitarlos a cenar, y cuando vuelven a sus países son los mayores enamorados precisamente de nuestro país, de nuestra cultura y de nuestra historia. Esa labor es la que permitirá y pondrá luego su sello para el desarrollo de los años 60 y 70. Aquellos jóvenes hispanoamericanos que vinieron, en su protagonismo como ministros, como hombres responsables de sus países, serán nuestros mercados y serán los que abran sus países al desarrollo económico de España. Así que al final, cuando muchas veces dicen que ustedes, los historiadores, los intelectuales, no sirven para nada, pues ojo, somos las raíces del desarrollo económico. Sin nosotros no habría desarrollo económico y los empresarios no podrían desarrollar su dinero si no hubiéramos nosotros precisamente allanado el camino inicial para ese posterior desarrollo. Gracias a Ramiro de Maeztu se puso la semilla para el desarrollo de los años 60 y 70. Muchas gracias. Después de presentar la figura de Ramiro de Maeztu brillantemente en el tiempo del que disponemos, en una presentación como esta, voy a entrar directamente en la obra que se presenta hoy aquí, Santiago y Cierra, España. Es una selección de textos de los artículos de Ramiro de Maeztu, donde vemos
no solamente desde una perspectiva histórica, lo que representa, como está encuadrado ya cuando escribe todo esto en el tradicionalismo, convertido también él a su vez, ¿no?, desde aquel progresismo, como hoy dirían, del que provenía, también con esa vena anglo-francesa, liberal en un sentido que él llevó más allá por esa simpatía con los fabianos. Cuando él escribe todo esto, por supuesto, ya no representa en absoluto todo ese pensamiento, sino todo lo contrario. Ha pasado ya por el contacto con el padre Vizcarra, es un defensor acérrimo de la hispanidad, casi promotor del término, y a partir de ahí, en el libro, como todo hispanista, y a día de hoy ocurre lo mismo, lo que va a defender es principalmente la religión católica. Así que la obra de Maeztu lo que está es atravesada de verdad permanentemente, toque el tema que toque, realmente vamos a acabar en el catolicismo, incluso profundizando, siendo así que algunas de las citas que he elegido del libro darían para todo un debate incluso teológico, porque no se limita a hablar simplemente del catolicismo español o de lo que ha representado España para la Iglesia Católica, sino que entra en temas de dogma, como veremos en algún momento. Y para terminar, como voy a citar también, es muy interesante ver cómo en aquellos años 30 del siglo pasado ya está viéndose la posibilidad de que una regeneración europea, no solo española, pueda venir solamente de la mano de la recuperación de las raíces cristianas. Aquí hay una cita del propio Maeztu, de Christopher Dawson, interesantísima, que mencionaré enseguida, que nos da un poco la medida de lo que estaba ocurriendo en aquella Europa, que recuperándose de la Primera Guerra Mundial y en medio de todo el auge de los totalitarismos, sin embargo, ve claramente que Europa se está deshaciendo, están entre una guerra y la otra, entre las dos guerras mundiales, se está deshaciendo porque ha perdido, como dice Dawson, lo principal. Ha perdido el cimiento que podría construir o reconstruir esa unidad europea que era ya urgente recuperar. Ese cimiento, evidentemente, es el cristianismo. Maeztu va a ir más allá porque no solo habla de cristianismo, sino que permanentemente destaca cómo en el catolicismo, en el cristianismo católico, la presencia de la verdad es mucho más fuerte que en las otras iglesias reformadas y separadas de la católica. En uno de los artículos, naturalmente la mayor parte fueron publicados en Acción Española en su día, aunque hay una recopilación posterior también, hay uno donde habla de todo un pueblo en misión, presentando al español como un pueblo de misioneros. Se va naturalmente a los dos grandes siglos, XVI y XVII, en los cuales es donde centra lo principal de la acción de España en la historia, y dice que lo mismo reyes que prelados o soldados, todos los españoles del siglo XVI parecen misioneros. En cambio, dice, durante los siglos XVI y XVII, aprovecha ya para meter un rejón al protestantismo, no hay misioneros protestantes. Y es que no podía haberlos, dice él. Porque si uno cree que la justificación se debe exclusivamente a los méritos de nuestro Señor, ya poco o nada tiene que hacer el misionero, puesto que su sacrificio no sería eficaz. Es una cuestión de fe y nada más. Es algo recurrente en la obra de Maeztu, y queda en el libro bastante claro, defender la defensa del dogma católico, en este caso de la justificación, o mejor dicho, la doctrina de Trento en cuanto a la justificación, que es, como es bien sabido, en Trento lo que está haciendo la Iglesia es responder a Lutero y las demás iglesias que se han separado de Roma precisamente en ese mismo siglo. Presenta, y en esto también por supuesto acierta, Maeztu, la religión como un combate, sobre todo la católica, y es un combate desde luego espiritual. Aquí podríamos irnos a una visión religiosa, el combate espiritual en el que seguimos, por supuesto, inmersos y vamos a continuar lo que dure el mundo,
una religión de combate que no puede permitirse nunca dejar de ser combativa. Sobre esto también hay citas muy interesantes que traeré. La España del 16, dice él mismo, concibe la religión como un combate en el que la victoria depende de su esfuerzo, del esfuerzo de España. Es decir, que se ve como el pueblo que por razones históricas y coyunturales en el siglo XVI de manera muy clara, efectivamente es el siglo en el que se consolida la Iglesia hispanoamericana, la Iglesia española en América, sería más correcto decir. Y por otro lado, además coincide, la historia de España de esos siglos está llena de coincidencias providenciales, nada menos que con la ruptura, que significa lo que se llama la Reforma Luterana, y que pone en peligro no solo la unidad católica de la Europa occidental y central, sino que también la pervivencia del catolicismo se ve amenazada, y si de hecho la herejía no avanza más, indiscutiblemente en la geografía europea, es por las armas españolas. Esto, si no lo dice Maeztu, lo digo yo, pero él lo deja clarísimo también en algunos párrafos de los que voy a citar. Que los españoles de la época eran misioneros o se comportan como tales, pues ellos se ven obligados a hacerlo, dado su papel en el mundo y también, naturalmente, su profesión de fe católica. Santa Teresa, dice Maeztu, habla como un soldado. Y es cierto que cita unos versos de ella que dicen que todos los que militáis debajo de esta bandera, ya no durmáis, enfatiza, que no hay paz sobre la tierra. La bandera es la de la Iglesia Católica. La propia Santa Teresa ve a la Iglesia, al catolicismo, como la fortaleza desde la que hay que acometer esta fase del combate espiritual, y por otro lado considera que los capitanes en esa guerra son los teólogos y los sacerdotes. Pero no por eso deja de ser menos bélico el lenguaje, que por cierto, doy fe de que las carmelitas no han abandonado desde esta perspectiva del combate y de la posición de España y del catolicismo. Toda España es misionera, dice Maeztu, resumiendo la idea, hasta con perjuicio de su propio perfeccionamiento. Esto es muy curioso porque empezamos a introducir ya la idea de una España que se sacrifica a sí misma, no se va a beneficiar en absoluto de la defensa de la verdad, sino que lo tiene que hacer y lo hace, incluso con grave perjuicio quizá de su propio perfeccionamiento, lo que llama Maeztu el perfeccionamiento de España, que acaso haya sido también ese prurito misionero la causa de que ese perfeccionamiento no se consolide. Y al no conseguirse esa consolidación del pensamiento católico español, aunque de hecho damos muestras de una vitalidad y de una excelencia en la defensa de ese pensamiento en Europa, más que notorio, pero él piensa que se podía haber llegado más allá en la consolidación del catolicismo, incluso a nivel popular. Y esto es lo que hará, según él, que no podamos resistir en siglos sucesivos el embate de la fascinación que ejercen sobre nosotros las civilizaciones extranjeras. Aquí aparece otra vez un Maeztu que señala cómo en el momento en el que España abandona su raíz, su esencia católica, 100% católica, entra ya en un periodo de decadencia que la debilita frente a lo que está pasando en el mundo, no solo como gran potencia, sino también espiritualmente. Claro, se está refiriendo a los siglos que considera ya y son en buena medida de decadencia. Ilustración, y de la mano de la Ilustración, masonería, aunque él no hable de esto, lo hago yo, porque vienen juntas y de la mano, y por supuesto se pone ya en un brete la revelación, esto ya es obra de la Ilustración, el concepto de ley natural, la antropología cristiana, católica para ser más específico, desde Rousseau en adelante se abre la puerta ya a la revolución, a los regímenes liberales del XIX, hemos entrado ya en la decadencia y por eso, en parte, Maeztu echa de menos aquella militancia, aquel espíritu misional que tuvo España tan arraigado durante siglos. Pero a la vez que señala este posible fallo, al no habernos perfeccionado cuanto era necesario, lo disculpa también, porque dice que no era la hora
de pensar en nuestro propio perfeccionamiento, vuelve a ser o destacar la generosidad española, ni en nosotros mismos, añade. Había que llevar la buena nueva a todos los rincones de la tierra. Y en esto lo que está haciendo es asumir la obediencia debida al mandato evangélico. Porque si nos vamos al Evangelio, desde luego, si hay algo claro, clarísimo, en este tema de la misión, está ahí. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Marcos 16, 15, 20. España hizo esto y lo hizo cuando lo tenía que hacer. No podíamos esperar. Había que hacerlo entonces. Y gracias a eso, como decía o citaba ahora el profesor Orella, la mitad de la Iglesia reza en español aún a día de hoy. La mitad como poco. Luego hay otro artículo de él interesantísimo, y aquí entra a fondo en la cuestión dogmática, que es la que dedica al Concilio de Trento. Y considera él nada menos que el día más alto de nuestra historia, en lo espiritual, es el 26 de octubre de 1546, cuando el padre Laínez, Diego Laínez, como teólogo del Papa, futuro general de los jesuitas en su día, acomete la misión de defender en el concilio la justificación, la visión católica de la justificación. Es de tal importancia el discurso del padre Laínez que, como subraya Maeztu, en las actas del concilio se recoge íntegramente, siendo así que es el único discurso que se recoge de esta manera. Surge sobre una polémica que también en el concilio se percibe entre el tema de la justificación, no solo desde la óptica luterana, que ya he comentado, es la fe salva y nada más, es una de las tesis de Lutero, sino que se han suscitado otras posiciones intermedias entre el luteranismo y lo que es la doctrina católica tradicional. Para contestar a esto, Laínez, dice Maeztu, acude a la perplejidad del concilio con una alegoría maravillosa. Y es que lo es, porque se le ocurre al padre pensar en un rey, es Dios Padre, que ofrecía una joya a aquel guerrero que venciera en un torneo. Y sale el hijo del rey, Jesucristo, no lo pone, pero no hace falta que lo diga, y dice a uno de los que aspiran a la joya, tú no necesitas sino creer en mí. Esta es la postura luterana, por supuesto. Yo pelearé, y si tú crees en mí, con toda tu alma, yo ganaré la pelea, y tú la joya, claro. Hay una postura intermedia, pero finalmente vamos a la posición católica que defiende con esta alegoría. Al tercero de los que aspiraban a la joya le dice, ¿quieres ganar? Te voy a dar unas armas y un caballo excelentes, magníficos, pero tú tienes que pelear con toda tu alma. Y esto es la justificación en la Iglesia Católica. Lo explica después Maeztu. Las armas son excelentes. Bueno, está tomando las palabras del propio Laínez. La redención de Cristo es un arma inmejorable. Los sacramentos de la Iglesia son magníficos, pero además hay que pelear con toda el alma. Esta es la doctrina tradicional de nuestra Iglesia. Y esto es lo que Trento va a consolidar, por supuesto, sin veladuras. Por eso, dice Maeztu, es el día más alto en nuestra historia. Con lo cual se está posicionando como católico ante todo, orgulloso del papel que España ha defendido a lo largo del tiempo, pero católico ante todo, el día más alto de nuestra historia. Hay otro artículo muy interesante en el que habla de la defensa de España, la defensa del dogma. Por supuesto, es indiscutible que España es un país que puede, con muchos argumentos, considerarse en aquellos siglos mesiánicamente designado como un nuevo Israel, un pueblo elegido para una misión muy concreta, sin el menor orgullo o soberbia, sino asumiendo la carga de ser ese nuevo Israel. Viene de 800 años de reconquista, 800 años en los que es un pueblo en el que no se rinde ante una potencia en expansión, que por cierto España frena, porque España para 4 invasiones musulmanas durante la reconquista.
Todo esto, sin que lo diga Maeztu, lo traigo a colación, porque de hecho la España del 16 es heredera de todo aquello. Y al hablar de la defensa, además, Maeztu sí que se va a ir a la Reconquista, porque, sin decirlo expresamente, está hablando de Clavijo. Santiago, la batalla de Clavijo, y este santo caballero, combatiente en defensa de la religión y de España de paso. El más eminente de los defensores de esa vuelta al cristianismo, que Europa entera necesitaría de manera urgente, como he dicho ya antes, Christopher Dawson, muy admirado y contemporáneo de Maeztu, está diciendo prácticamente lo mismo. Hay que defender el cristianismo. La secularización de la sociedad, y aquí está citando Maeztu a Dawson, implica siempre su desvitalización, y el retorno a la tradición cristiana proveería a Europa del necesario cimiento espiritual para la unificación social que tan urgentemente necesita. Esto bien puede aplicarse al presente, vamos, casi de manera más oportuna, dado lo que estamos viviendo en estos días, que lo que estaba viviendo la Europa de los años 30 del siglo XX. Sin esa unificación social, cuyo cimiento solo puede ser el cristianismo, esa unidad no se puede conseguir. Es algo que ya dijo, por cierto, medio siglo después también Juan Pablo II en aquella llamada a Europa volviendo a ser ella misma. Retomando a Maeztu, esta cita que he traído de Dawson está en su artículo, el retorno a la tradición cristiana, el Occidente lo ve como la vuelta a la Iglesia de Santiago. Nosotros lo simbolizamos, dice él, en el caballero que va a defenderse bajo la cruz del apóstol e invocando su nombre, porque ser es defenderse. Y añade, a veces desde luego tiene una vena lírica, Maeztu muy clara, todo lo que vale, la fe, la patria, la tradición, la cultura, el amor, la amistad, tiene que ser defendido para seguir siendo. Ser es defenderse, insiste, y los maestros de la defensa son los caballeros. Esta es su función y su razón de ser. Aquí desarrolla más lo que es el concepto medieval del caballero, sobre todo en la Alta Edad Media, porque efectivamente esta era su función, la defensa. Por ello, dice él, evocamos la figura del apóstol caballero, patrón y padre de la patria, y nos ponemos bajo su protección, pidiendo al Hijo del Trueno, como Jesucristo le llamaba, que nos inspire con su valor y con su fe, hasta hacernos merecedores de mirar la verdad cara a cara, como él, su hermano Juan y San Pedro la vieron un día en el Tabor por especial merced. Es decir, ser es defender, esto nos lo podemos aplicar a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, pero ya si lo vemos desde una visión general de lo que es la patria, la nación española, ha sido eso lo que es su historia, defender primero la propia identidad, que ya era católica cuando empieza la Reconquista, y posteriormente el catolicismo en todos los campos de batalla de Europa. Aquí podríamos entrar ya yéndonos al plano estrictamente histórico, aunque también sería espiritual, e incluso en la Guerra de los 30 años, que va a ser una victoria protestante, pero si no lo fue en mayor medida es por la participación que España tuvo en ello. Por no hablar de la tradición o de la permanencia del catolicismo en Francia, gracias a la intervención de los tercios entrando en París en más de una ocasión con Farnesio para impedir que un príncipe hugonote, rey de Navarra, se convirtiera en el de Francia, lo cual hubiera tenido catastróficas consecuencias espirituales para la Iglesia y para la verdad, de paso. Esto que él dice, y ya con esto voy a ir acabando, no es algo que se le ocurra estrictamente a Maeztu. Aquí está en plena sintonía con lo que es doctrina de la Iglesia. Y citando a San Pío X, en uno de sus documentos, interesantísimo, porque desde aquí podríamos derivarnos a la defensa de la ley natural, hoy en día, por supuesto, descartada ya completamente del panorama, no ahora, sino hace ya unos años, como denunció Benedicto XVI en el Parlamento alemán. San Pío X, en nuestro cargo apostólico,
Recherche Apostolique, es realmente un defensor de la ley natural, pero también de lo que es la civilización, que debe volver sus ojos al cristianismo para ser auténtica civilización. La civilización, dice San Pío X, no está por inventar, ni la ciudad nueva por construir en las nubes. Ha existido, existe. Es la civilización cristiana. Es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques siempre nuevos de la utopía malsana de la revolución y de la impiedad. Omnia instaurare in Cristo. Esta es la cita de San Pío X, de su documento, pero es algo que, por supuesto, está muy presente en el pensamiento de Maeztu y del tradicionalismo español, porque, desde luego, Maeztu, yo creo que ya cualquiera que se acerque a su obra habrá pensado que enlaza con esa tradición tradicionalista, valga la redundancia, y concretamente con el pensamiento de Menéndez Pelayo. Hay esa frase famosa de Menéndez Pelayo, de la que quienes editan este libro o lo recuperan para el lector de hoy, toman precisamente su nombre: España, luz de Trento, espada de Roma, etcétera, etcétera. Donde dice finalmente Menéndez Pelayo: esta es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. El ser lo que hemos sido, luz de Trento, concretamente. A partir de aquí, pues creo que toda la obra está en este libro recogida, lo principal del pensamiento de Maeztu y con ello del tradicionalismo español. En cuanto a que no tenemos otra grandeza, yo añadiría, ni existe otra grandeza mayor que ser o realizar la labor que España ha realizado en esa defensa secular de la verdad.